25 hay acuerdos que ahí termina la guerra de independencia, salvo algunos coletazos en el sur de Chile a que nadie presta atención. Pero en realidad el surgimiento de las naciones es un hecho que surge a partir de mediados del siglo XIX. En este sentido, debo decir que la América española en el fondo no sigue un proceso demasiado distinto del surgimiento de las naciones en Europa. Bueno, podemos recordar que fue en la década de 1860 cuando un liberal italiano, Massimo d'Azeglio, dijo, ¿verdad?, cuando finalmente la Casa de Saboya logró reunir bajo su cetro a casi toda la península, dijo, bueno, Italia ya está hecha, ahora hay que hacer a los italianos. Y efectivamente eso es el proceso que trata de hacerse en Hispanoamérica a mediados del siglo XIX. A partir de mediados del siglo XIX. Entonces me preguntaba, ¿de qué manera puede establecerse el vínculo entre 1810 y eso 1850, 1860? Es decir, el surgimiento, diría yo, del proyecto de las repúblicas criollo-mestizas, que tratan efectivamente de transformarse en naciones. Para eso me parece que hay que encontrar qué elementos son los elementos nuevos en 1810. Y me parece que hay dos elementos que son efectivamente nuevos. Un elemento es la adquisición de algunas, no todas, de las sociedades novohispanas, diríamos así, creadas en las Indias, de una complejidad, una madurez como sociedad que efectivamente les permite funcionar de un modo más autónomo. En este sentido, hay una palabra que confieso por abuso, no sé si abuso, pero uso ya abrumadoramente frecuente, me produce algún escozor, que es agency, ¿verdad? Ahora todos tienen que tener agency. Naturalmente se descubre que alguna clase de agency la tienen. La emancipación puede llegar, por ejemplo, y es un ejemplo que no invento yo, lo ilustró abundantemente Michel de Certeau, que cuando la gente insiste en cruzar un prado por un camino, más vale hacerle el camino, porque si hace el camino por otro lado, desde luego va a seguir pisando el césped. Y efectivamente el gesto emancipatorio y la rebelión de los subordinados, exitosa rebelión de los subordinados, se consuma cuando le ponen el camino donde he decidido que estaban. Bueno, una agency así entendida se entiende muy bien, que esté muy difundida. Pero me parece que lo que hay en ciertas regiones, una agency que no es una agency reactiva, sino que es una agency activa. Y entonces me parece que en 1810 la presencia de esa agency activa, diríamos así, se da en una región hispanoamericana muy especial y efectivamente crea un camino separado para esa región. Esa región es México. Hay, por otra parte, otro dato que se hace evidente en 1810, que de alguna manera es no diría que ocultado, porque no creo que nadie lo haya percibido así, pero que 1810 marca el fin de la resistencia española a todas las presiones de las nuevas potencias coloniales que han venido hostigándola en realidad desde la conquista, ¿verdad? Y a las que España, yo debo decir que tengo una gran admiración política por el manejo que España hizo de su capital,
tenía un capital que no era inagotable, pero lo hizo durar más de lo que nadie hubiera creído posible, ¿verdad? Es decir, en el fondo, todavía a comienzos del siglo XIX, los enemigos de España solo habían logrado erosionar un poco los bordes semi-abandonados del Imperio Español. Era muy molesto, naturalmente, que esos bordes hubieran estado en las Antillas, ¿verdad? Lo que creaba toda clase de problemas, pero lo cierto que es impresionante cuánto pudo durar. Y lo que ocurre ahora es que finalmente esa guerra España la ha perdido. España la ha perdido y la ha perdido hasta tal punto que la España que trata de renacer como aliada de Inglaterra. Y esa alianza es evidentemente el resultado de lo que ha sido la política española, en realidad desde el comienzo de la aventura americana. Y ese es el otro dato importante de 1810, es decir, la inserción de la crisis española en una crisis externa en la cual son los conflictos externos los que dominan el ritmo de la acción. Y, como hubiera dicho un marxista, no por casualidad, eso me lleva naturalmente al Río de la Plata, que es efectivamente el lugar en que eso ocurre. Y aquí, en vista que no me queda demasiado tiempo, voy a hablar, y además que hay autoridades que me intimidan un poco, voy a hablar lo menos posible de México y lo más posible del Río de la Plata. Voy a hablar lo menos posible de México señalando simplemente lo siguiente, que en México la complejidad de la sociedad mexicana es tal que en el momento en que se produce la crisis en 1808, el sector criollo, es decir, el sector de españoles americanos, tiene una presencia en el aparato institucional colonial, que es una presencia en el cabildo secular del cabildo municipal, diríamos así, de la Ciudad de México, que hay que notar que no es una presencia mayoritaria de ninguna manera, pero es lo suficiente para que un virrey, que la verdad que es una situación un poco difícil de ese virrey, porque en poco tiempo había logrado ganar una fama de corrompido más sólida que la de su predecesor, que ya era muy considerable y muy justificada. Y entonces, ¿qué hace? Decide, creyéndose genial, decide hacer una alianza con el sector de españoles americanos del Cabildo y preparar una junta. Y aquí encontramos una de las ventajas de la crisis imperial, puesto que se han inventado las juntas. Cuando es conveniente, ¿por qué no hacer una junta? Trata de hacer la junta y es ganado de mano por otro sector, un sector que no se apoya ostensiblemente en ninguna institución, pero es un sector que no necesita apoyarse porque es un sector que se identifica con el vínculo imperial. Y las instituciones que se identifican con el vínculo imperial están muy dispuestas a reconocer los hechos consumados. De esta manera tenemos un sector de grandes almaceneros que financia los voluntarios de Fernando VII. Los voluntarios de Fernando VII capturan al virrey, lo mandan a España para juicio de residencia y ponen un virrey interino de acuerdo con todas las normas. Es una solución en la cual la institucionalidad se mantiene, pero es una situación en la cual esa institucionalidad ha sido revolucionada. Es evidente que ha habido un primer escarceo en que los sectores favorables al mantenimiento del vínculo imperial han ganado la batalla. Esos sectores
lanzan una represión que todavía sigue las normas del antiguo régimen. Una represión que sigue las cosas básicas, las cosas que podemos llamar de cajón. Es decir, los jefes militares poco confiables se mandan a lugares donde no pueden hacer daño, no se los castiga, pero se les quita influencia. El resto es sometido a vigilancia también dentro de marcos muy tradicionales. Los que han estado comprometidos abiertamente con el virrey son detenidos y la verdad en condiciones también normales, quiero decir de antiguo régimen. Si no hubiera sido que uno de los ahí detenidos, que es el licenciado Primo de Verdad, murió en circunstancias poco claras, lo que no quiere decir que fue asesinado, pero tampoco quiere decir que no fue asesinado. El licenciado Primo de Verdad entonces le ofreció algo muy importante a la causa de la independencia mexicana, que es el primer mártir. Pero era un mártir un poco casual. Mientras tanto, resurge la oposición criolla trata de organizarse, se organiza y naturalmente es cuidadosamente seguida por, por los que ahora dominan el poder en México, descubre que ha sido descubierta, los que estaban dispuestos a entrar en la conspiración se retraen a tiempo y entonces es cuando aparece el padre Hidalgo. Aparece el padre Hidalgo y se define aquí un alineamiento del conflicto que en México es muy distinto de cualquier otra región. ¿Por qué es muy distinto? Porque aquí, efectivamente, gracias, creo, a la Alhóndiga de Guanajuato, gracias a esa matanza, en México es posible crear una alianza de sectores metropolitanos y sectores de élite criolla, que es una alianza muy sólida. Es una alianza muy sólida, pero es una alianza que el virrey Venegas trata de limitar al norte mexicano. Fue solo cuando Calleja reemplaza a Venegas que decide transformar a esa organización, diríamos así, de la sociedad mexicana en la solución para todo México. Y es muy acertada en cierto sentido, pero al mismo tiempo también era muy acertado el temor de Calleja. ¿Por qué era muy acertado? Porque evidentemente lo que estaba creando era una fuerza nueva en México, que es la fuerza de un ejército improvisado, un ejército que es básicamente criollo. Y este ejército es el que asegura a México que México va a seguir unido a España. Lo que ha visto Venegas con toda claridad, que esa era una solución desastrosa. ¿Por qué era una solución desastrosa? Porque eso quería decir simplemente que el dominio español en México iba a durar tanto como los jefes de un ejército criollo quisieran. El día en que ellos decidían que no querían saber más nada, pues ahí se terminaba. Y de tal manera que lo que hizo esta solución fue que llevó a un camino a la independencia de México que es muy distinto